Imagina que estás escalando la montaña más mortal del mundo. No hablamos del Everest. La montaña del episodio de hoy ha cobrado estadísticamente más vidas que cualquier otra en el mundo. Estás a miles de pies sobre el nivel del mar. El viento mordaz corta tus capas como si fueran nada. Tu respiración viene en jadeos cortos, recordándote lo delgado que se ha vuelto el aire. Pero aún tienes un largo camino por recorrer para llegar a la cima, con crestas dentadas y nieve giratoria bloqueando tu vista. El suelo es tembloroso y resbaladizo, mezclando roca y hielo. Das cada paso con cuidado, sabiendo que un resbalón podría llevarte a un final aterrador. Esta es Annapurna, la montaña más letal del mundo. Incluso para intentar escalar esta montaña, debes haber gastado miles de dólares en equipo y ropa, sin mencionar a los guías experimentados que realmente saben cómo llevarte vivo a la cima y bajar de nuevo. Pero mientras descansas para recuperar el aliento, el costo del viaje es lo último que te preocupa mientras observas el entorno. El mundo es un blanco desolado, un paisaje estéril donde nada vive. Los picos que te rodean son afilados e implacables, como dientes esperando devorar cualquier cosa que se acerque demasiado. Esta es la zona de la muerte, donde el margen de error es mínimo. Aunque el Everest es el más alto, el Annapurna tiene un récord más sombrío. Posee la mayor tasa de mortalidad por intentos de escalada, convirtiéndolo en un reto aún más imponente. Más de 300 escaladores han intentado alcanzar su cima, pero trágicamente casi uno de cada 4 no ha regresado. Hoy exploraremos los 6 incidentes más catastróficos que han ocurrido en estas peligrosas pendientes. Desde ascensos récord que salieron mal, hasta equipos enteros perdidos debido a las implacables condiciones de la montaña, cada historia es tan aterradora como trágica. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Es 1950 en la Francia de posguerra. Después de los horrores particularmente brutales de la Segunda Guerra Mundial, el país estaba ansioso por restaurar su orgullo nacional a través de un logro significativo. Así que pusieron sus miras en un desafío monumental: conquistar el Annapurna 1, el coloso de 26,000 pies que se encuentra en el Himalaya y que, en aquel momento, nunca antes había sido escalado. Por mucho tiempo, Nepal prohibió escalar las montañas y los permisos dados al equipo francés fueron de los primeros en emitirse. Más importante aún, ningún humano había alcanzado su cima y muchos dudaban que fuera posible. Pero para Maurice Herzog y su equipo, el fracaso no era una opción. Fue un desafío pesado que exigía no solo fuerza física, sino una resolución inquebrantable. La montaña, Annapurna 1, se alzaba alta y amenazante en el Himalaya, su cima envuelta en un manto de hielo y nieve. Para Herzog, escalar Annapurna era más que solo una expedición. Era una manera de restaurar la importancia de Francia en el montañismo y más allá. El equipo incluía a algunos de los mejores escaladores de Francia. Entre ellos estaban Louis Lachenal, un guía experimentado conocido por su dureza, y Lionel Terré, cuyas habilidades en las montañas eran inigualables. Otros miembros de su equipo incluían a Gaston Rebuffat, un montañista con un alma poética, y Marcel Ishak, un cineasta para documentar la expedición. Cada miembro fue elegido por su experiencia, y juntos eran los mejores escaladores de montañas en Francia en ese momento. El viaje inició en París, donde el equipo se alistó meticulosamente para lo venidero. Sabían que los riesgos eran inmensos. El equipo que llevaban era el mejor disponible entonces. Chaquetas de plumas, botas resistentes, cuerdas y otros equipos esenciales para protegerse del frío congelante. Sin embargo, decidieron no llevar oxígeno adicional, una decisión que pondría a prueba sus límites a medida que escalaban cada vez más alto en el aire delgado y carente de oxígeno. El equipo de Herzog inició su travesía, conscientes de lo que arriesgaban. Annapurna 1 nunca había sido escalado antes, y los peligros por delante eran mayormente desconocidos. Pero confiaban en sus habilidades y creían que era posible. Así, el 30 de marzo de 1950, el equipo salió de París lleno de esperanza y determinación. Viajaron primero a Katmandú, Nepal, volando en un avión de Air France que estaba cargado de suministros. Así comenzó el verdadero desafío. Tenían que abrirse camino a través de las estribaciones del Himalaya, un viaje que era tan agotador como hermoso. El paisaje era rocoso, con valles empinados y picos imponentes. El clima era impredecible, con tormentas súbitas que convertían un día despejado en ventisca en minutos.
Al acercarse a Annapurna, el equipo enfrentó su primer gran obstáculo: elegir una ruta hacia la cumbre. El enorme tamaño de la montaña. La ausencia de mapas precisos dificultó enormemente esta labor. Exploraron varias rutas, cada una más arriesgada que la última, antes de finalmente decidirse por la cara norte, que, aunque peligrosa, parecía la más accesible. La escalada inició a fines de mayo. El equipo estableció varios campamentos a diferentes altitudes. Cuanto más subían, más desafiantes se volvían las condiciones. El frío era intenso, el aire delgado. Cada paso era una lucha, cada respiración una batalla. Pero el equipo persistió, motivado por saber que estaban haciendo historia. El 3 de junio de 1950, Herzog y Lachenal hicieron su último esfuerzo para llegar a la cima. La escalada fue brutal, con el aire delgado y el frío agotando su fuerza. Pero tras horas de escalada, llegaron a la cima. Lo habían logrado, eran los primeros humanos en estar en la cumbre de Annapurna. La sensación de triunfo era abrumadora. Plantaron la bandera francesa en la nieve, un símbolo de su victoria y del regreso de Francia a la grandeza. Incluso tomaron fotos con la bandera francesa en la cima de la montaña para conmemorar esta histórica ascensión. Pero la alegría de llegar a la cima fue breve. La cumbre era solo el punto medio, y la montaña no había terminado de ponerlos a prueba. De vuelta, las cosas empeoraron. Mientras que subir era simplemente duro, el descenso resultó ser mucho más peligroso de lo que habían anticipado. Durante la escalada, Herzog había extraviado uno de sus guantes, entonces simplemente una preocupación menor, pero que ahora llevó a problemas serios. Expuestos al frío, tanto él como Lachenal comenzaron a sufrir de congelación severa. Sus manos, sus pies estaban entumecidos, volviéndose negros por el frío que mordía su carne. Mientras el equipo regresaba a los campamentos inferiores, el clima se volvió en su contra. Una tormenta de nieve los golpeó, cegándolos y haciendo casi imposible encontrar su camino. Las condiciones eran tan severas que a veces el equipo debía confiar solo en su voluntad para continuar. Lachenal, con los pies congelados, tuvo que ser cargado por sus compañeros en algunos momentos durante el descenso. El grupo enfrentó avalanchas, grietas y condiciones de visibilidad nula que hicieron que la navegación fuera casi imposible. Al llegar a los campamentos inferiores, fue evidente que las congelaciones eran más graves de lo que pensaron inicialmente. Los dedos de las manos de Herzog y los de los pies de Lachenal no tenían salvación. Para prevenir más infecciones y posibles complicaciones que amenazan la vida, el médico de la expedición realizó amputaciones de emergencia en los dedos de Herzog y los dedos de los pies de Lachenal. Gaston Rebuffat y Lionel Terret también sufrieron congelaciones, aunque menos graves, pero la prueba dejó una marca permanente en todos los escaladores. El retorno a la civilización fue lento y doloroso. Sus compañeros de equipo y sherpas llevaron a Herzog y Lachenal montaña abajo, mientras soportaban más cirugías y la agonía de la recuperación. El equipo volvió a Francia como héroes, con sus nombres inmortalizados en la historia del montañismo. Pero a pesar de los premios y la fama mundial, la experiencia dejó una marca duradera en todos ellos, tanto física como mentalmente. La historia de Maurice Herzog y el triunfo de su equipo en Annapurna es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar dificultades inimaginables. Pero no todos los que han llegado a Annapurna han tenido tanta suerte. Herzog y su equipo serían los únicos en nuestra trágica lista que lograron salir con vida. Vamos de mal en peor. En 1982, el escalador británico Alex McIntyre se propuso conquistar la cara sur de Annapurna, una ruta conocida por sus condiciones inseguras e inmensos desafíos. Al igual que el equipo de Herzog, buscaba hacer historia. Pero a diferencia del ascenso planificado de Herzog, esta escalada sería fugaz. Un recordatorio de que en Annapurna, la montaña suele tener la última palabra. Alex McIntyre no era un escalador ordinario. Era un pionero, alguien que buscaba las rutas más difíciles de las que otros se alejarían. Nacido en 1954 en Cottingham, al este de Yorkshire, Alex desarrolló una pasión por la escalada temprano en su vida, que adquirió a través del Club de Montañismo de Londres y sus años universitarios. Su carrera de escalada lo llevó a las cumbres más desafiantes del mundo, donde repetidamente desafió los límites de lo que se consideraba imposible. Para 1982 ya se había hecho un nombre como uno de los aventureros más audaces de Gran Bretaña, pero la cara sur de Annapurna era un desafío como ningún otro, y lo llamaba.
Alex McIntyre era conocido en el mundo del montañismo por ser pionero de un nuevo enfoque de escalada llamado ligero y rápido, o escalada de punto frontal. Este estilo requiere crampones especiales con dos puntas afiladas en la parte delantera que permiten a los escaladores agarrar el hielo o la roca con las puntas de sus botas. Este método priorizaba velocidad y minimalismo, permitiendo a los escaladores ascender y descender más rápido que con las expediciones tradicionales muy equipadas. Había ascendido muchas montañas con este enfoque y planeaba agregar Annapurna a la lista. La cara sur de Annapurna era notoria, no solo por su dificultad, sino por su imprevisibilidad. Muchos habían intentado escalarla y muchos habían fracasado. Pero para Alex, este era precisamente el tipo de reto en el que se destacaba. En octubre del mismo año 1982, Alex, junto con su compañero de escalada, René Gallini, se propuso conquistar esta implacable pared de roca y hielo. La escalada comenzó bien. Alex y René avanzaron rápidamente, navegando el peligroso terreno con habilidad y confianza. Pero la montaña pronto mostró su lado oscuro. Annapurna es un lugar donde el peligro siempre está al acecho, donde un cielo despejado puede convertirse rápidamente en una tormenta mortal y donde el más mínimo error puede ser fatal. Durante su ascenso, una gigantesca roca, liberada por fuerzas invisibles, cayó con gran estruendo. En un instante, la roca golpeó a Alex, matándolo al instante. No hubo tiempo para reaccionar, no había oportunidad de escapar. En un instante estaba vivo y determinado, y al siguiente había fallecido. René, su compañero, se quedó solo en la montaña. Su compañero lo dejó en un abrir y cerrar de ojos. El descenso fue un viaje solitario y desgarrador mientras bajaba, lamentando la pérdida de su amigo. La noticia de Alex dejó atónita a la comunidad de montañismo. Aunque el mundo de la escalada no era ajeno a las pérdidas, la pérdida de alguien tan talentoso e innovador como Alex McIntyre golpeó particularmente fuerte. Solo tenía 28 años con tanto por lograr, pero el problema con una montaña implacable como Annapurna es que no discrimina entre los habilidosos y los inexpertos, los cautelosos y los audaces. Incluso los escaladores más hábiles e innovadores pueden encontrarse a merced de fuerzas más allá de su control. Un claro ejemplo de eso sucedió en 1970, cuando otro escalador británico, Ian Clough, enfrentó un destino similar 12 años antes. A diferencia de McIntyre, Ian logró alcanzar con éxito la cima de la montaña. Ian Clough era un escalador británico muy respetado, conocido no solo por su habilidad, sino también por su comportamiento tranquilo y constante ante el peligro. Nacido en 1937 en Bildon, Yorkshire, Ian ya había dejado una huella imborrable en el mundo de la escalada. Para 1970, Clough ya era considerado uno de los escaladores más hábiles de su generación, habiendo participado en ascensos significativos, como el primer ascenso británico de la cara norte de Eiger en Suiza, con Chris Bonington en el primer ascenso del pilar central de Freni en el Mont Blanc. Con un currículum tan impresionante, Ian fue seleccionado para uno de los mayores honores de montañismo de Gran Bretaña, conquistar el Annapurna. En 1970 los británicos finalmente decidieron escalar la montaña de 26.000 pies. Pero a diferencia de Herzog y Lashnell, que utilizaron la ruta de la cara norte, el equipo de Ian decidió usar la cara sur, una ruta que nunca se había escalado con éxito antes en ese momento. Dirigido por el legendario Chris Bonington, el equipo incluía a algunos de los mejores escaladores de Gran Bretaña, Don Whelans, Dougal Haston e Ian Clough. Esta escalada probó la habilidad, resistencia y determinación pura. La cara sur de Annapurna era notoria por su dificultad, ya que era una pared vertical de roca y hielo que había hecho retroceder incluso a los escaladores más experimentados, pero para Bonington y su equipo, este era exactamente el tipo de desafío para el que estaban preparados. La escalada fue dura, empujándose mutuamente a sus límites mientras enfrentaban el frío intenso, la gran altitud y el clima impredecible por los que se conocen los Himalayas. El 27 de mayo de 1970, tras semanas de esfuerzo incansable, el equipo alcanzó la cumbre. Fue un logro trascendental, la primera vez que alguien había escalado con éxito la cara sur de Annapurna. Fue un momento de enorme orgullo para el equipo, una victoria que pasaría a la historia del montañismo británico. Pero como todos sabían, llegar a la cima era solo la mitad del desafío. El descenso, como siempre, tenía sus propios peligros. Ian Clough, bien conocido por su temple y vasta experiencia, fue uno de los últimos en dejar los campamentos más altos.
Fue esencial para el equipo, guiando a sus compañeros por las partes más riesgosas de la escalada. Cuando el equipo comenzó su descenso, Ian se encargó de que todos y todo estuvieran empacados de manera segura y listos para partir. El equipo bajó pasando por el campamento con sus mentes enfocadas en regresar a salvo. Pero Annapurna aún tenía algo que decir. Sin previo aviso, un enorme bloque de hielo glaciar se desprendió de la montaña de arriba. Se estrelló con una fuerza inimaginable, golpeando a Ian y quitándole la vida al instante. El equipo miró con horror mientras su amigo era arrastrado por la montaña. La muerte de Ian conmocionó al mundo de la escalada. El viaje, triunfante, ahora estaba marcado por la tragedia. Para el resto del equipo, el descenso de la montaña fue doloroso. La victoria en la cumbre ahora se sentía vacía, opacada por la pérdida de un escalador que no había sido solo un compañero de equipo, sino un amigo. El cuerpo de Cloak fue enterrado en la montaña, un lugar de descanso para un escalador que había dedicado su vida a la búsqueda de las alturas más desafiantes del mundo. Annapurna había cobrado otra vida, un recordatorio de que en la escalada de alta montaña ningún logro viene sin riesgo. Si eres como yo, te preguntarás, ¿qué hace que Annapurna sea especialmente peligrosa de escalar en comparación con otras montañas? Después de todo, no está ni cerca de la altura del Everest, y ciertamente no es la montaña más rocosa del mundo. Entonces, ¿por qué se considera a Annapurna uno de los picos más mortíferos de la Tierra? La respuesta está en una combinación letal de factores. Las empinadas pendientes de Annapurna son muy propensas a avalanchas, lo que dificulta enormemente la escalada segura. En segundo lugar, la cara sur en particular es notoria por las avalanchas frecuentes e impredecibles que pueden barrer equipos enteros en un instante, a diferencia de otras montañas donde las avalanchas son más predecibles. Los patrones climáticos y las condiciones de nieve de Annapurna crean un paisaje de peligro en constante cambio. Otro factor clave es la dificultad técnica de la escalada. Las rutas de Annapurna, particularmente en la cara sur, son de las más desafiantes del mundo. Los escaladores deben navegar a través de peligrosos campos de hielo, rocas inestables y crestas empinadas expuestas. La remota ubicación de la montaña implica que la ayuda está lejos si algo sale mal, y el aire delgado en altitudes elevadas puede agotar rápidamente la fuerza y la capacidad de decisión de un escalador. Por último, el clima en Annapurna es notoriamente impredecible. Los escaladores pueden quedar atrapados en tormentas repentinas con fuertes nevadas, vientos y bajas temperaturas. Estas condiciones no solo hacen la escalada más difícil, sino que también pueden llevar a congelaciones mortales, hipotermia y desorientación. Considerando estos peligros, es evidente por qué Annapurna sigue siendo y probablemente seguirá siendo una de las montañas más mortíferas del mundo por mucho tiempo. A pesar del continuo desarrollo en tecnología y técnicas de escalada, incluso los escaladores más hábiles y experimentados no están inmunes a su peligro. Esto se demostró trágicamente en 2017 cuando Willy Steck, un famoso escalador suizo, descubrió los peligros de Annapurna de la manera más difícil. Willy Steck fue una leyenda del montañismo. Era conocido por su extraordinaria velocidad, precisión y habilidad para conquistar algunas de las rutas más difíciles en tiempo récord. Nacido en 1976 en Langnau, Suiza, Steck comenzó a escalar a una temprana edad y rápidamente se estableció como una fuerza a tener en cuenta en el mundo del montañismo. Con los años, se ganó el apodo de la máquina suiza por sus notables ascensos rápidos y habilidad técnica. Su impresionante currículum incluía récords de velocidad en la cara norte de Eiger, Suiza, y ascensos en solitario de algunas de las cumbres más desafiantes del mundo, pero Annapurna siempre ocupó un lugar especial en la carrera de escalada de Steck. En 2013, completó un ascenso en solitario de la cara sur de la montaña, un logro que le valió el Piolet d'Or, uno de los premios más prestigiosos en el montañismo. Para el 2017, Steck ya se había hecho un nombre con hazañas que parecían casi sobrehumanas, como alcanzar la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Pero no estaba satisfecho. Así que en abril de 2017, Steck había puesto su mira en un proyecto ambicioso: escalar tanto el Everest como Lhasa, la cuarta montaña más alta de la Tierra, sin el uso de oxígeno suplementario. Su objetivo era intentar la ruta Hornbein en la cresta oeste del Everest sin oxígeno suplementario. Esta ruta solo se había escalado pocas veces, la última en 1991.
Su plan era escalar el Hornbein-Kulwa hasta la cumbre, que es una ruta estrecha y empinada hacia el oeste en la cara norte del monte Everest en Tíbet, luego proceder hacia la cima del Lhasa. Esto nunca se ha hecho antes. Para comenzar a aclimatarse para esta escalada, Steck eligió Annapurna, una montaña que conocía bien, para prepararse para los desafíos que tenía por delante. Pero lo que se suponía que sería una escalada de aclimatación rutinaria, se convirtió rápidamente en un encuentro fatal con las duras realidades de la montaña. El 30 de abril de 2017, Steck estaba en una escalada de aclimatación rutinaria. Era temprano en la mañana y estaba solo, como a menudo prefería, confiando en su experiencia e instintos para guiarlo a través del terreno desafiante. La ruta que eligió no era nueva para él, y para un escalador de su habilidad parecía una tarea sencilla. Pero en las montañas, incluso los escaladores más experimentados pueden enfrentar peligros inesperados. Mientras Steck escalaba, Steck perdió repentinamente su equilibrio y cayó más de 3.000 pies por la cara de Annapurna. No estaba del todo claro qué causó la caída, si fue un resbalón en el hielo, una roca suelta o una ráfaga de viento repentina. La caída fue desastrosa y no había posibilidad de sobrevivir. El hallazgo del cuerpo de Steck por los rescatistas dejó atónito al mundo de la escalada. Willie Steck, un hombre que parecía casi invencible en las montañas, se había ido. Tenía 40 años, en la cúspide de su carrera. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente, dejando un profundo sentimiento de pérdida entre quienes lo conocían y seguían su increíble carrera. En los días siguientes a la muerte de Steck, llegaron tributos de la comunidad de montañismo. Los compañeros escaladores hablaron del increíble talento de Steck, su inquebrantable pasión por las montañas y el legado que dejó atrás. Pero también había una sensación de profunda tristeza y pérdida mientras el mundo lloraba la muerte de uno de sus mejores escaladores. La trágica caída de Willie Steck es un recordatorio de lo impredecible e implacable que puede ser Annapurna, incluso para los escaladores más experimentados. Pero los riesgos de esta montaña no solo afectan a los escaladores solitarios. A veces, Annapurna desata su furia sobre los equipos que buscan hacer historia. En 1978, los montañistas estadounidenses estaban ganando reconocimiento por sus audaces ascensos en algunas de las cumbres más desafiantes del mundo. Pero como podrías haber adivinado, Annapurna, con su notoria reputación, resultó ser un desafío invencible para un equipo que había salido con grandes esperanzas y una determinación inigualable. La expedición estadounidense en 1978 fue liderada por Arlene Bloom, una pionera montañista femenina que ya se había hecho un nombre en un deporte dominado por hombres. El objetivo de la expedición era realizar la primera ascensión de Annapurna solo por mujeres, una hazaña que nunca se había intentado antes. El equipo, compuesto por algunas de las mejores escaladoras de los Estados Unidos, estaba decidido a hacer historia. No solo para ellas, sino para las mujeres en el montañismo mundialmente. El equipo estaba compuesto por 10 mujeres, incluyendo escaladoras experimentadas como Vera Komarkova, Irene Miller y Alison Chadwick Oniszkiewicz. Su meta no era solo alcanzar la cima, sino probar que las mujeres podían afrontar los mismos retos que los hombres en el alpinismo. La escalada inició a fines del verano, y desde el comienzo los retos de la Annapurna fueron claros. El clima era impredecible, con tormentas repentinas y fuertes nevadas que hacían que el progreso fuera lento y peligroso. A pesar de estos obstáculos, el equipo avanzó, estableciendo campamentos a altitudes cada vez mayores a medida que ascendían la montaña. El 15 de octubre de 1978, Vera Komarkova e Irene Miller alcanzaron con éxito la cumbre de Annapurna 1, convirtiéndose en las primeras mujeres estadounidenses en hacerlo. Este fue un logro trascendental y motivo de celebración, ya que marcó una gran victoria en su viaje y la lucha más amplia por la igualdad de género en el montañismo. Los ánimos estaban altos y todo parecía que iría bien. Pero la montaña tenía otros planes. Solo 2 días después, mientras el equipo estaba montando el campamento, una avalancha de nieve barrió la montaña, enterrando a 2 de los escaladores, Alison Chadwick Oniszkiewicz y Vera Watson. El resto del equipo, conmocionado y traumatizado, inició inmediatamente una frenética operación de búsqueda y rescate. Los días pasaron sin señales de los escaladores desaparecidos. Finalmente, la desgarradora realidad se instaló. Vera y Alison se habían ido, perdidas en la montaña que esperaban escalar.
Los sobrevivientes de la expedición, devastados por la pérdida de sus compañeros, tuvieron que abandonar la escalada y realizar el arduo descenso de vuelta al campamento base. La tragedia estadounidense de 1978 en Annapurna fue un duro recordatorio de los peligros que incluso los escaladores más diestros enfrentan en esta montaña letal. Fue un momento de profunda pérdida para la comunidad de montañismo estadounidense y una trágica ilustración de la naturaleza impredecible e implacable de Annapurna. La montaña, como siempre, tuvo la última palabra, dejando atrás un legado de triunfo y tragedia que continúa resonando en el mundo de la escalada hasta el día de hoy. Pero los peligros de esta montaña no se limitan a un solo escalador. A veces, Annapurna desata su furia sobre grupos enteros, como lo hizo en octubre de 2014. Octubre de 2014 será recordado como uno de los meses más oscuros en la historia de Annapurna. El circuito de Annapurna es conocido por ser una de las rutas de senderismo más impresionantes y variadas del mundo. Extendiendo por cerca de 128 millas, lleva a los excursionistas a través de exuberantes bosques subtropicales, paisajes salvajes de alta altitud y pueblos tradicionales, con vistas a algunas de las cumbres más altas de la Tierra. Con la llegada del otoño en Nepal, el sendero se llenó de excursionistas internacionales, deseosos de vivir la belleza y el reto de esta célebre ruta. A diferencia de las escaladas técnicas de la cara sur, o los desafíos a los que se enfrentan aquellos que intentan la cumbre, el circuito es conocido por su impresionante paisaje y accesibilidad para excursionistas de todos los niveles, especialmente en octubre, que se considera la temporada de trekking. El desastre comenzó el 14 de octubre, cuando un poderoso ciclón que ya había causado una devastación generalizada en India, se dirigió hacia el Himalaya. La tormenta que se acercaba era un evento inusual, particularmente para esa época del año, y trajo consigo consecuencias imprevistas y devastadoras. A medida que el ciclón se movía hacia el norte, chocó con el aire frío sobre las montañas, creando una tormenta mortal que nadie había anticipado. El resultado fue una enorme ventisca, como no se había visto en décadas. Para los excursionistas, lo que comenzó como una caminata suave se tornó en una lucha de vida o muerte, ya que la ventisca desató fuertes nevadas, temperaturas gélidas y vientos huracanados. La visibilidad se redujo casi a cero, y el sendero que había sido un camino claro solo unas horas antes, desapareció bajo varios pies de nieve. La tormenta golpeó con más fuerza en el paso de Turongla, el punto más alto del circuito de Annapurna, situado a 17.769 pies sobre el nivel del mar. Los excursionistas que intentaban cruzar el paso se encontraron en un blanco total, luchando contra los elementos sin refugio a la vista. Las condiciones extremas sorprendieron incluso a los excursionistas y guías más experimentados. Muchos no estaban preparados para un cambio climático tan repentino y severo, sin el equipo necesario para sobrevivir en esas condiciones. El caos que ocurrió fue inimaginable. Algunos excursionistas lograron encontrar refugios improvisados o fueron rescatados por guías locales, pero para muchos no había escapatoria. La tormenta duró días, y cuando finalmente se calmó, la verdadera magnitud del desastre se hizo evidente. Se enviaron equipos de rescate para peinar el área, pero lo que encontraron fue desgarrador. Cuerpos enterrados bajo la nieve, congelados en sus últimos momentos de desesperación. El número de muertos incluyó excursionistas de Israel, India, Canadá y Nepal, entre otros, convirtiéndolo en una verdadera tragedia internacional. Las secuelas de la ventisca fueron una escena de devastación. Cientos de excursionistas quedaron varados, muchos sufriendo de congelación, hipotermia y lesiones graves. La operación de rescate que siguió fue una de las más grandes en la historia de Nepal, involucrando helicópteros, voluntarios locales y el ejército nepalí. Pero a pesar de los enormes esfuerzos, el terreno accidentado y el mal tiempo continuo obstaculizaron las misiones de rescate, dificultando llegar a aquellos que aún estaban atrapados en las montañas. Durante días prosiguió la búsqueda, revelando lentamente la verdadera magnitud de la tragedia. La ventisca se cobró la vida de al menos 43 personas, incluyendo excursionistas de todo el mundo, guías locales nepalíes e incluso residentes de aldeas cercanas. Muchos sucumbieron a la hipotermia, mientras que otros fueron sepultados en avalanchas provocadas por la tormenta.
Los sobrevivientes que finalmente fueron rescatados quedaron traumatizados. Su sueño de recorrer el circuito de Annapurna se convirtió en una amarga experiencia que nunca olvidarían. El desastre de la ventisca de 2014 fue un duro recordatorio de cuán rápidamente la naturaleza puede volverse mortal, incluso en lugares considerados relativamente seguros para la aventura. Annapurna había demostrado una vez más que exige respeto, y que incluso los más preparados pueden encontrarse a merced de la ira impredecible de la montaña. La historia de Annapurna recuerda la autoridad y el poder de la naturaleza. Las historias compartidas son un testimonio de la valentía humana y la incansable búsqueda de aventura, sin importar los riesgos. Con su alta tasa de mortalidad, ¿crees que la gente debería intentar aún la cumbre en esta montaña mortal? Comenta tu opinión. Gracias por ver. Hasta el próximo video. Sé audaz y valiente.